Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero traerles a ustedes el tema de la depresión y quiero primeramente abordar tres aspectos para considerarse como una depresión. Está la depresión mayor, está la distimia y está el trastorno adaptativo. Podemos decir que es depresión cuando se presentan dos factores determinantes que son la persistencia de estos síntomas estresores que ahorita a continuación se los voy a mencionar, por lo menos durante 2 semanas, cuando esta persona está en ese estado de ánimo, de desesperanza, de desilusión, de pasividad y también, aparte de que dura en esa prolongación de 2 semanas como mínimo, también hay otro factor que es la anedonia. Y la anedonia es una incapacidad que tiene el individuo para expresar o para conectarse emocionalmente con las cosas que le están sucediendo alrededor. Entonces, cuando la persona pierde como ese interés y empieza a presentar unos altibajos en sus rutinas, podríamos considerar que es una anedonia y inmediatamente toca ser abordado como una depresión. Entonces, generalmente entre las características primordiales de la depresión está la alteración en estado de sueño. La higiene de sueño se altera, no hay una hora fija de dormir. De hecho, cuando la persona logra dormir, no quiere que comience un nuevo día, presenta dificultad para levantarse, nada la motiva, nada la anima. A veces también se torna irritable la persona porque no quiere que alguien se le acerque a hablar, porque siente que no tiene una respuesta para dar en cuanto a la interrogación de qué te sucede o por qué estás así. También hay una baja autoestima generalmente en estos síntomas de la depresión, se afecta la estima de la persona, hay un sentimiento de aburrimiento, una sensación de desesperanza. Entre los síntomas también está la resistencia al cambio y está también la sobrecarga de estrés. Hay que tener en cuenta algunos factores biológicos, por ejemplo, si la persona tiene anemia, los síntomas que presenta pueden asociarse como si tuviese una depresión. Sin embargo, es importante consultar al médico y practicarse unos exámenes para descartar que sea una depresión y no una anemia, puesto que la anemia también hace que la persona pierda como esa energía y sus expresiones a nivel emocional no logran dar respuesta como venía haciéndolo habitualmente. Bueno, entre las categorías de la depresión entonces está la depresión mayor, está la distimia y está el trastorno adaptativo. Yo voy a darles así a grosso modo un ejemplo de cada una de estas categorías de la depresión y también cuál sería el posible tratamiento para superar este trastorno en el estado de ánimo. Cuando la persona tiene una depresión mayor, generalmente la persona no siente nada, la persona no reacciona frente al estímulo y presenta una dificultad muy fuerte para reconocer o para identificar qué es lo que tiene. Esta depresión mayor debe abordarse a través de un diagnóstico psiquiátrico. Generalmente esta persona la medican y también parte del tratamiento es dar una continuidad con unas terapias o un proceso psicológico. Cuando es una distimia, también entonces vemos aquí que aparece un factor que es como el llanto, donde hay un llanto inexplicable, un llanto persistente y donde la persona presenta una hipersensibilidad
a las cosas que están sucediendo alrededor. Aunque no es explicable el motivo de por qué la persona está como en esa desesperanza, en esa tendencia al aburrimiento, no es esta persona, si tiene una distimia, no es consciente de qué es lo que le está sucediendo. Sin embargo, a diferencia de la depresión mayor, tiene un poco más de flexibilidad en buscar una explicación de qué le puede estar ocurriendo. Una persona que presenta no una depresión mayor, sino distimia, puede prestarse para o facilitar mejor la expresión de qué puede estarle sucediendo. Ya cuando se presenta un trastorno adaptativo, entonces es precisamente esa mala adaptación a una situación definida o una situación real. La persona que presenta el trastorno adaptativo es una persona que es reactiva a los cambios, es reactiva a la situación y también piensa constantemente, piensa reiteradamente en aquellos factores estresores. Por ejemplo, si la persona presenta depresión por la pérdida de un ser querido, entonces todo el tiempo la persona está alimentándose de esos recuerdos y de ese mal momento y no logra como oxigenarse. Asimismo, cuando ha perdido quizá un empleo o cuando ha tenido, digamos, algunas dificultades que lo hayan sacado de pronto de la ruta en cuanto a las emociones que venía presentando. La persona, sin embargo, en estos trastornos adaptativos tiene la capacidad para reaccionar emocionalmente, a diferencia de la depresión mayor. Entonces podríamos decir que la depresión mayor es más fuerte. Sin embargo, tanto en la depresión mayor como en la distimia y en el trastorno adaptativo, todos necesitan un diagnóstico psiquiátrico y un acompañamiento psicológico. Por lo general, estos tres tipos de depresión necesitan tratamiento con medicamentos para reducir un poco esos niveles que le están produciendo estrés y desesperanza. También cuando se presenta una distimia, se pone en juego el carácter. Por ejemplo, si la persona está muy acostumbrada a ser controladora, entonces la distimia aparece cuando la situación ya no puede ser controlada por el individuo. Entonces presenta como cierta frustración, pero en un alto grado. También cuando la persona es perfeccionista y las cosas, las respuestas que hay en el medio no le están generando una satisfacción como quizás venía acostumbrado. Entonces esa alteración, recuerden, como en la ruta que traía, permite que se dé paso a una depresión. También la persona cuando ha estado en un ambiente seguro, en un ambiente cómodo o ha estado en su zona de confort y de repente aparecen situaciones inesperadas que lo mueven de esa seguridad, entonces podríamos afirmar que ha entrado en un estado de depresión. Aunque se dijo que se señaló precisamente hace un momento que la depresión se maneja con tratamiento psiquiátrico, psicológico en cuanto al acompañamiento y medicación. Generalmente cuando los estresores reducen, la persona puede llegar a alcanzar una superación de esta situación. Quiero ya para cerrar comentarles que tuve una paciente hace poco que ella presentaba anedonia y era muy triste poder ver que ella no se alegraba con nada. Ella estaba presentando conflicto con su pareja, con su hijo. Se sentía muy culpable por todo el esquema de valores que ella manejaba. Se sentía culpable de no querer ni siquiera preparar una comida, de no querer recibir a su esposo, de no querer ir a trabajar,
de no querer atender a sus clientes. Ella tenía un buen empleo donde tenía que atender a cierto tipo de personas, era la cara prácticamente principal al llegar a la empresa, pero ella se frustraba demasiado porque no tenía como esa motivación y no comprendía la razón por la que ella se sentía así. Ella no quería que llegara la noche para no encontrarse en su cama sin poder dormir, y cuando lograba dormir se despertaba prácticamente 3, 4 de la mañana cuando aún tenía tiempo para hacerlo. Ya no tenía sueño, a veces no quería comer tampoco, y además presentaba, recuerdo que ella me decía que le gustaba mucho la música, pero tampoco quería escuchar música, le molestaba profundamente el ruido de los automóviles, le molestaba el cantar aún de los pájaros. Entonces ella estaba como en ese choque emocional donde todo lo que había a su alrededor le generaba profunda tristeza, lloro, y digamos, el peor estado en el que ella se sentía era no poder comprender el por qué se sentía así, ya que no había un elemento o un factor estresor identificado que fuera el que la motivara a ella a estar en esas condiciones. Gracias a Dios, a través de un acompañamiento en terapia, ella pudo salir y pudo recuperar su autoestima. Se hizo grandes esfuerzos y se aplicaron diversas técnicas adecuadas a la situación que ella estaba presentando, y ella logró salir de ese estado. Ahora ya recuperó su hogar, recuperó su familia, pero también se requiere que la persona se deje acompañar. Entonces espero que con esta breve enseñanza o estas breves tips que les he traído para identificar los síntomas de depresión y cómo manejarlo les pueda ser útil a sus vidas. Si te gustó este video, por favor dale like y comparte con los tuyos. Espero les haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.